Diego Velázquez nació en 1599 por el cambio del siglo. Debido a la falta de documentación personal y oficial, hay muchos factores desconocidos sobre su vida temprana y las líneas de tiempo de sus obras. Por esta razón, la cronología de sus pinturas era determinada solamente por factores estílicos. Sus obras tempranas incluían unas representaciones de escenas bíblicas, como su pintura del siglo XVII, la adoración de los Reyes Magos, y escenas de la vida diaria, como su pintura del siglo XVII, Vieja friendo huevos. A veces, Velázquez tomó la libertad de mezclar los estilos. Cristo en casa de Marta y María representó personas normales de clase trabajadora con escenas del Testamento Nuevo en el fondo. Velázquez es conocido por sus representaciones honestas o obras de arte con la intención de ser descripciones realistas de las vidas reales. Fue respetado mucho por su rechazo de la adulación de los reales. El tema de la vida realista y prosaica era preservada en su trabajo como su estilo y su carrera desarrollaban, como era también su manipulación magistral de la luz y de la sombra, el cual es un aspecto importante del arte barroco. Su obra famosa, Las Meninas, es emblemático de arte barroco por las representaciones de las figuras principales, el uso de la luz y la oscuridad, la imaginería grotesca y la alteración de la perspectiva de la audiencia. Velázquez pintó Las Meninas en 1656, cuando estaba sirviendo como el chambelán del Palacio Real. Lo pintó en el cuarto del Príncipe del Alcázar en Madrid, lo que también es el cuarto representado en la pintura. Trató de pintar una foto de las vidas de los reales para crear un sentido de vivacidad o animación. Críticos y historiadores han tenido debates sobre el significado de la pintura por más que 300 años sin decidir en una definición concreta. Vamos a empezar el análisis con los personajes representados en la pintura. La figura que inicialmente parece principal en la pintura es la infanta Margarita. Con su pelo rubio, mejillas rosadas y piel brillante, parece brillar y reflejar la luz natural. Velázquez utiliza esta luz en contraste con la oscuridad y la ambigüedad del fondo para enfatizar la belleza y la naturaleza angélica de la princesa. Con la presencia de las meninas rodeándola, la princesa representa el mundo protegido de la niñeza. También su vestido lujoso, bordado y ornamental es un ejemplo de la imagen del exceso que el arte barroco a menudo cultiva. La imagen de Velázquez en Las Meninas es muy complejo porque añade incertidumbre en relación al tipo de pintura que es. Con la existencia de la infanta Margarita y las figuras del rey y la reina con otras figuras en la corte, es un retrato de la familia real. Pero debido a la gran presencia de Velázquez en la pintura, también parece como un autorretrato, creando una paradoja de géneros que puede ser considerado un rasgo distintivo de la naturaleza contrastada y paradójica del arte barroco. Además, algunas críticas interpretan la posición de Velázquez en la pintura como una crítica o un recazo de la típica clase social de pintores. En España, pintores eran vistos como artesanos poco refinados en vez de innovadores y visionarios como en Italia. Durante sus viajes por Europa, es probable que Velázquez fuera influido por la alta posición de artistas en otras culturas y quisiera reflejarlo en Las Meninas. A pesar de estar en una profesión menos respetada, Velázquez y su tela ocupan casi un tercio de la pintura, el mismo o más que la infanta Margarita. El rey, Felipe IV, y su reina Mariana aparecen en lo que parece ser un espejo en la parte de atrás de la pintura. La controversia de dónde se origina su reflexión contribuye a la complejidad barroca de Las Meninas. La interpretación más popular es que Felipe y Mariana están enfrente de la infanta Margarita, dirigidos hacia ella y mirando la escena representada en Las Meninas. Su presencia ahí explicaría la mirada de la infanta Margarita, Velázquez y María Bárbara hacia algo espacio en el primer plano y también la naturaleza casual de la pintura.
Su hija y la gente que la rodea probablemente tienen muchas interacciones con las reales y están bastante cómodas con ellos. Pero aún con esta interpretación más ordinaria, hay espacio para discusión. Por ejemplo, el espectador de la pintura, o por lo menos la escena en la pintura, podría ser los reales en el sentido que las Meninas pone cualquier espectador casual en la posición y la perspectiva de los reales. Pero también el espectador casual podría estar detrás de o al lado de los reales, aunque esta interpretación genera la pregunta de por qué el espectador casual no está en el espejo también. Otras teorías existen también, como uno diciendo que el espejo está reflejando un retrato de los reales que Velázquez está pintando. Otra interpretación es que el marco no contiene un espejo y es un retrato no relacionado de los reales, iluminado por la luz para mostrar respeto. Estas oportunidades variadas para interpretación son elementos de la complejidad barroca de las Meninas. Como la infanta Margarita, sus meninas se visten en un estilo muy ornamental, de moda y impráctico, de nuevo reflejando un estilo excesivo del estético barroco. También enfatizan el estilo de vida excesivo de la infanta y su familia, porque aparentemente la infanta necesita ser rodeada por meninas, aun cuando se está quedando quieta en la comodidad de su propio hogar. Además, fue muy inusual que un retrato de la familia real fuera nombrado por sirvientes o otros miembros de la corte, como las Meninas. Lo convierte lo normal en algo extraño y controvertido, una tradición muy barroca. Los enanos en la pintura eran considerados como las mascotas de la infanta Margarita. A menudo eran permitidos en el corte real para proveer la diversión, como un bufón. Velázquez también los usa para esbozar una jerarquía. Por ponerlos en el mismo foco como el perro, la mascota actual de la infanta Margarita, Velázquez establece los enanos como un peldaño último de la escalera social. Sugiere que no sean humanos, pero que sean bestias. Unos interpretan su presencia como una nota de la normalidad de la vida en el corte real o una manera de añadir variedad al grupo de personas en la pintura. Sin embargo, según teoría barroca, Velázquez los pintó como imágenes grotescas para escandalizar la audiencia. La figura más ambigua de la pintura es el hombre desconocido en el foto. El uso de luz detrás del hombre atrae el ojo a él, pero su identidad no es obvio. Interpretaciones de su identidad y propósito varían, pero la conclusión común es que es el chambelán de la reina y Velázquez usa luz para enfatizar su santidad. Aunque las figuras ellas mismas en las Meninas son muy importantes en cultivar una imagen barroco, las técnicas artísticas que Velázquez usa también son valiosas en la creación de este estético. Un elemento del estilo barroco es el claroscuro, o el contraste entre la luz y la oscuridad. Velázquez lo usó en las Meninas para crear elementos de drama y misterio y enfatizar unos focos como la princesa y el chambelán. El uso de la luz y de la oscuridad también se une a los elementos disparados de la pintura, pero también funciona crear una ilusión y un poco misterio. La ambigüedad del fuente de la luz añade dimensión a la pintura y le hace sentir menos como realidad y más como una fantasía. En general, la luz añade cualidades surrealistas a cada figura de la obra. Un aspecto importante del estético barroco es la representación de la imaginería grotesca, y las Meninas no es ninguna excepción. Aunque algunas partes de la pintura son normales o bonitas, como la ropa de las mujeres y la apariencia física de la infanta, por lo general, no es una pintura bonita, y críticas piensan que no supone serla. Los contrastes entre la luz y la oscuridad y las figuras misteriosas contribuyen a un ambiente un poco discordante y inquietante. Es llamativa, pero no realmente por su belleza. La inclusión de los enanos también es un elemento del ambiente grotesco. Enanos en esta época eran consideradas anormales, pero particularmente en el caso del enano femenino podían tener otras deformaciones también.
La cara deforme y bastante pelicular de ese enano es un elemento clave de la naturaleza grotesca de las Meninas. La pintura representa un narrativo del marco, como hay un cuento dentro de otro cuento. La presencia de Velázquez hace subir muchas teorías sobre los eventos en la pintura. La primera es que la princesa y su séquito vagaron en el cuarto como Velázquez pintó los reyes. La segunda sugiere que el rey entrara en una sesión del retrato para la infanta y que Velázquez le pintara en un retrato con la reina. La tercera teoría dice que la pintura depicta el proceso de un retrato de toda la familia en que la princesa rechazó participar. La presencia de acción más allá del marco de la pintura es apoyada por las miradas de los personajes representados que parecen ser fijas en algo afuera de la pintura. Unos críticos sugieren que, en esta manera, Velázquez aludará a la presencia de los reyes donde aguanta la audiencia. Al otro lado, unos críticos discuten que el tamaño y la posición de los reyes en el espejo no es constante con la posición de la audiencia relativo a la pintura y que no es posible determinar de dónde viene la imagen de los reyes. Añada a la complejidad del perspectivo y la ilusión que Velázquez trató de crear e involucra la audiencia en el cuento de los reyes. La audiencia no es solamente el observador, pero también es lo observada. Las Meninas es una pintura revolucionaria y especial, pero también es conocida por representar los aspectos únicos de la época barroca en España. Casi todos los elementos de las Meninas, incluso las figuras humanas, el contraste, lo grotesco y la perspectiva enrevesada, son característicamente barrocos. Es con razón que Velázquez es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia española. Su obra más famosa no solo es una representación de su propio periodo histórico, pero también una mirada a la tradición del modernismo español en el futuro. Y esa mezcla con una fundación barroca es por qué Las Meninas es tan legendario.